Hola, buenas. Vamos a hacer una grabación con respecto a la clase del día de hoy, jueves 22 de abril, la cual no se pudo terminar por ya las excusas que las había comentado. Voy a volver a explicar algunos ejercicios que ya habíamos trabajado y obviamente terminar lo que me faltaba explicar en la parte conceptual. ¿Ya? Tenemos el primer ejercicio que es del AOL 03, disculpe, AOL 02, que es el primer ejercicio que teníamos planificado o planteado en nuestra clase, que se refiere a una cantidad de toneladas exportadas de un cierto producto por dos empresas distintas. Entonces las empresas A y B están en la razón 7 a 11, y se sabe que la empresa A exporta una cantidad de 122.500 toneladas y la empresa B no lo sabemos, pero sabemos la razón. Entonces en el ejercicio nos preguntan cuántas toneladas exporta la empresa B. También nos preguntan cuál será el total de exportaciones de ambas empresas. Y por último nos preguntan la diferencia entre ambas empresas. Entonces en este caso, para el ejercicio, tenemos que la empresa A eh, y la empresa B están en razón 7 a 11. Entonces yo voy a escribir la razón en este caso, que la razón va a ser A partido por B. Esa es la razón entre ambas empresas. Mientras la empresa A transporta 7, la B transporta 11, o sea, 7 a 11. Pero en cantidad de toneladas reales de lo que en este caso están produciendo, la empresa A produce 122.500 y la empresa B no sé cuántos produce, no sé en este caso cuánto exporta, por lo tanto me queda una incógnita. Entonces yo simplemente con esta parte del ejercicio voy a trabajar para despejar mi incógnita. Entonces de ahí vamos a despejar nuestra incógnita, que es la X. Entonces dejamos la X sola, multiplicamos cruzado, en este caso multiplicamos el valor 11 con el valor 122.500 y el valor que está acompañando, que está cruzado a la X, que sería el 7, va a ser el número que va a dividir. Entonces ahí tenemos nuestros valores a trabajar. Y ahora hoy viene obviamente el cálculo. Entonces vamos a calcular que es la multiplicación. Lo vamos a hacer todo junto en el ejercicio. Entonces voy a multiplicar 11 por 122.500 y lo vamos a dividir por 7, dándonos como resultado 192.500. Entonces la respuesta del caso B hay 192.500 toneladas. Es lo que transporta, en este caso, la empresa B. Eso es lo que exporta. Entonces ahí tendríamos ya nuestra primera solución a nuestro ejercicio. Luego, en la pregunta B, dice cuál será el total de exportaciones de ambas empresas. Como nos preguntan el total, yo tengo que sumar lo que exporta la empresa A más lo que exporta la empresa B. En este caso lo puedo escribir desordenado. Entonces, alguien podría decir, voy a escribir la A primero y después la B y lo sumo. No hay problema. Si lo hace al revés tampoco. Escribir lo que produce la empresa B primero y después la A. En este caso lo voy a hacer como en orden alfabético. Lo que produce la empresa A más lo que produce la empresa B o lo que exporta la empresa B. Entonces, en este caso, con calculadora, vamos a sumar los 192.500 que reproduce la empresa B más los 122.500 que produce la empresa A. Me da 315. Me da 315. Ahí tenemos el ejercicio. Lo mismo pasaría si lo hiciera como lo dije en el ejercicio, 122.500 más en este caso 192. Entonces, si fijan, si lo hago de una manera o de otra, me dan la misma solución. Como son positivos, me dan la misma respuesta. Entonces, no habría problema para mi ejercicio. ¿Ya? Los dos resultados me dio 315.000. Entonces, la respuesta sería 315.000
toneladas son lo que se produce. En la diferencia entre A y B, o sea, cuánto más produce la B con respecto a la A, porque la B es más grande, son 192.500, y los otros son 122, normalmente uno resta siempre al valor mayor, le restamos el valor menor. Entonces 192.500 toneladas la vamos a restar con los 122.500 toneladas de la empresa A. Entonces tenemos ese resultado de hacer una resta entre el 192.500 y obviamente el 122, que nos da un resultado de 70.000. Ya en este caso igual lo vamos a demostrar. 192.500 restándolo con 122.500 nos da 70.000. Entonces ahí tendríamos la respuesta en este caso al ejercicio AOL02. ¿Ya? Tenemos nuestro primer ejercicio. Recordando que este ejercicio ustedes lo pueden hacer varias veces. Usted entra a la plataforma en los AOL, ingresa al AOL02 y lo puede volver a hacer. Van cambiando los números, entonces la temática es la misma. La idea es que vaya probando cómo funciona este tipo de ejercicio. Ahora vamos a explicar el AOL03. ¿Ya? Vamos a copiarlo mientras. Entonces, veamos chicos, este ejercicio que tenemos acá es del AOL03. Entonces, tenemos a don Germán, que al fallecer deja una herencia, la cual se debe repartir entre sus tres hermanas, Vanessa, Verónica y Lorena. Esta herencia es de 196 millones de pesos y debe repartir en la razón 13 es a 17 como es a 19. O sea, reparte en este caso su herencia en tres partes, pero no son iguales. Entonces queremos saber cuánto recibe Vanessa, cuánto recibe Verónica, cuánto recibe Lorena y cuál es la razón total entre lo que recibe Vanessa con el total, obviamente, y cuál es la razón entre Vanessa y Lorena. Esas son las preguntas. Entonces lo primero que debemos hacer siempre es determinar primero cuál es el factor de conversión para hacer este ejercicio. Entonces nosotros sumamos las razones, en este caso el 13 más el 17 más el 19, para que nos indique más o menos cuánto es el valor que estamos trabajando en este caso. Entonces el 13 lo sumamos con el 17 y lo sumamos al 19. Entonces nos da un total de 49 partes o 49 porciones que en este caso Germán dejó su herencia. O sea, 49 porciones. De esas 49 porciones hay que ver cuántos millones equivale cada porción. Entonces para ello nosotros vamos a dividir la cantidad de millones de pesos que repartió, que son 196 millones, lo vamos a dividir en 49 partes. Entonces eso quiere decir que de esas 49 partes, 13 le corresponden a Vanessa, 17 a Verónica y 19 a Lorena. De tal manera que al dividir, en este caso 196, dividiéndolo con 49, nos da unas porciones de 4. De 4 millones. Por lo tanto, lo que recibe Vanessa va a ser la multiplicación de que recibió 13 partes de 4 millones cada una. Entonces vamos a multiplicar 13 por 4. En el caso de Verónica, vamos a multiplicar 17 por 4 porque recibió 17 partes. Y por último, Lorena recibió 19, lo multiplicamos por 4. 19 por 4 partes. Al multiplicar todos esos valores lo podemos hacer obviamente con calculadora o simplemente cálculo mental. Por ejemplo, 13 por 4 serían 52. 52 millones va a recibir Vanessa. Verónica. ¿Profe? Verónica recibió la siguiente cantidad. Por lo tanto, ya tenemos que en este caso Vanessa recibía 52 millones. O sea, 13 por 4 nos da 52. Después multiplicamos 17 por 4. En este caso no vamos a escribir todo ahí. Vamos a anotar 17 por 4, son 68.
68 millones recibe la otra hermana, que es Verónica. Y por último, a Lorena, que también estaba dentro de la herencia. Multiplicamos en este caso 19 por 4, que sería 76 millones. 76 millones totales a repartir. Entonces, si sumamos 52, 68 y 76, obviamente en millones, nos tiene que dar los 196 que repartió Don Germán. En consideración en específico, tener cuidado con las multiplicaciones, tener cuidado en este caso las sumas y la división, ¿ya? Para que responder de mejor manera este tipo de problemas. La pregunta, ¿cuál es la razón entre lo recibido por Vanessa y el total de la herencia? Vanessa recibe 52 millones de un total de 196. Pero lo ideal no es escribir ese número porque después lo voy a simplificar. Entonces lo que voy a escribir, lo que recibió ella en la razón, pues ella recibió 13 partes de un total de 49. Y ya esa parte ya está simplificada. Ya no necesito simplificarlo. Pero si alguno quiere escribir 52 millones dividido 196 millones, nuestra calculadora automáticamente va a decir esos 13 partido por 49. Lo mismo que Vanessa y Lorena. ¿Cuánto recibió Vanessa? 13. Y Lorena recibió 19. Entonces, esos números ya están reducidos. No necesito volver a reducirlo. Pero vuelvo a repetir, si usted lo quiere notar, por ejemplo, si quisiera probar el de Lorena con versus el de, mejor dicho, Vanessa versus Lorena, si yo escribo en este caso los 52 millones, lo puedo escribir como 52 nomás y 76, me da 13,19. Pero si le quiero escribir los millones, no hay problema tampoco. Por ejemplo, le agrego los millones en este caso el de Lorena, y más los 52 millones de Vanessa, y me sigue dando la misma respuesta. Entonces, en un ejercicio de este tipo, yo me podría dar el tiempo, darme cuenta que simplemente comparando las razones sería lo mismo que comparar los valores en este caso, que es el dinero. Eso es todo eso en AOL03. Ahora vamos a explicar el AOL04, para lo cual lo vamos a grabar, pegar acá en la pantalla. Continuando con los ejercicios, ahora tenemos el AOL04, donde hablamos de dos personas que se llaman Andrés y José, que trabajan en un restaurante de comida peruana, los cuales reciben un sueldo según la función 11 a 13. Eso quiere decir que si yo repartiera el sueldo en 24 partes, 11 serían para Andrés y 13 serían para José. Entonces, se fijan ahí sumando las posibilidades. Pero el dato que nos indican que se sabe que José recibe 90.000 pesos más que Andrés. O sea, nos indican la diferencia de lo que recibe uno con respecto al otro. Y lo que debemos responder es cuánto es lo que recibe Andrés, cuál es el sueldo de José y cuánto suman entre ambos, ¿ya? Entonces, en este caso, hay un montón de soluciones que alguien podría inventar para decir que les dé 90.000. ¿Ya? Para que, por ejemplo, alguien diga, 200.000 y 110.000, ¿ya? Teníamos los 90.000 de diferencia. Otra persona podría decir, no, 320.000 y 230.000, también no habría problema. Pero la solución tiene que ser única. Por lo cual, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como no puedo sumar las razones, porque si las sumo me va a dar el total, pero yo no conozco el total, conozco la diferencia. O sea, los 90.000 son la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esa razón? Entonces, en esos valores nosotros los vamos a restar. Entonces, voy a restar. ¿Por qué? Porque habla de diferencia. Entonces, más que nada porque uno recibe más que el otro. Vamos a colocar el que recibe más primero menos el que recibe menos. Entonces, vamos a restar 13 menos 11. Eso nos da un total de 2. Y esos 2 lo vamos a dividir los 90.000 en 2. Concretamente, es para saber cuánto vale esa porción de 2. Entonces, 90.000 partido por 2, eso es 45.000. Entonces, 45.000 vale cada uno de los valores. Por lo tanto, como Andrés es el que recibe menos, que recibe 11 partes, nosotros vamos a multiplicar 11 por los 45.000 pesos que le están pagando. Y en el caso de José, recibe 13 partes, lo vamos a multiplicar por los 45.000.
y eso es el igual. Al multiplicar, multiplicamos en este caso 11 por 45.000 y nos damos cuenta que Andrés gana 495.000 pesos. Eso es lo que gana Andrés. José, bajo la misma condición, 13 lo multiplicamos por los 45.000 pesos. Son 585.000. Y si nosotros restásemos los 585.000 con los 495, me va a dar los 90.000. Entonces, en este caso, en vez de haber sumado para que me diera 24, lo que hice es restar porque el dato que me indican es una diferencia, es lo que gana uno con respecto a otro. No me indicaban el total que les pagaba. Entonces, hicimos lo mismo, multiplicamos en este caso por el valor que habíamos dividido. En este caso, el valor de 90.000 dividido por 2 nos dio 45.000, y esos 45.000 lo multiplicamos por 11 y lo multiplicamos por 13. Por lo tanto, ¿cuánto suma ambos dineros? Lo que se recibe Andrés más lo que recibe José. Lo podemos sumar como queramos, recuerden, chicos. O sea que no hay una prioridad para sumar porque me están preguntando por el total. Entonces, 585.000 más 495.000. Y al sumarlo, vamos a tener obviamente nuestra respuesta final. Vamos a anotarlo acá: 285.000, o sea, 585.000 más los 495.000, que nos da 1.080.000 pesos. O sea, ellos como meseros ganan 1.080.000 pesos para en este restaurante. ¿Ya? Entonces, recomendación es siempre leer con calma cada ejercicio para que lo pueda responder de mejor manera. Ya, eso es como lo principal, que uno de repente se equivoca en este tipo de ejercicios porque ocurre muy a menudo que uno está como muy mecanizado a hacer este tipo de ejercicio y no se da cuenta de cómo trabajarlo. O sea, ahí teníamos el ejercicio número AOL04. ¿Ya? Ahora vamos a ver una parte con respecto al PPT. Vamos a compartir PPT para trabajar. Entonces, como les decía, vamos a presentar el PPT ahora. Nosotros vimos que era la diapositiva 14, donde hablábamos de las propiedades, en este caso de las razones, cuando una razón eran equivalentes, en este caso eran proporcionales. En este caso existen dos tipos de proporcionalidades que vamos a analizar el día de hoy, que son la proporción directa y la proporción inversa. Primero que todo, ¿qué es una proporción directa? La proporción directa es aquella proporción, como vemos en la siguiente tabla, que mientras la variable x aumenta, la variable y también aumenta. Normalmente las variables uno le llama las x es la independiente, la y es la dependiente. Como por ejemplo, si yo voy a ir a comprar bebida, mi variable x sería la cantidad de bebidas que compro. En este caso, latas o botellas. De lo mismo en este caso, pero lo ideal es que siempre sea del mismo tipo. Solo latas o solo botellas. Y la y sería el dinero que yo pagaría. Entonces sería mi variable independiente, sería la y en este caso, que sería el dinero que uno paga. Ejemplo. O sea, por ejemplo, si yo digo, yo compro una lata de bebida y me cobran 800 pesos, si compro dos latas, compro 1.600, si compro tres latas, serían 2.400 y así sucesivamente. Entonces, cada vez que yo vea en este ejercicio, una variable que va subiendo y la otra también va subiendo, es una proporción directa. Lo mismo que si una variable baja, la otra también va a bajar. Pero no todas las cosas que se componen de esa misma manera van a ser una proporción directa. O sea, no todo lo que vaya, yo digo, esta variable subió, esta también subió. ¿Eso es directo? No siempre es así. ¿Cómo me aseguro que sea completamente directa? Me aseguro de la siguiente manera. Si la división o el cociente entre la variable y versus variable x siempre me da la misma respuesta. Por ejemplo, si el 3 lo divido con el 2, en este caso, viendo la tabla, me dio un 1,5. Si el 4,5 lo divido en 3, me dio un 1,5. Después lo hice con el 7,5 con el 5, también dio 1,5. Después el 9 con el 6 se dividieron, dio 1,5. El 10,5 con el 7 también dio 1,5. Y por último el 12 con el 8 dio 1,5.
Eso quiere decir que la constante de nuestro ejercicio siempre es 1.5, o sea, la división siempre fue 1,5. Por lo cual a este nombre le denotamos constante, constante, ¿ya? Y para hacerle un nombre más preciso, se llama constante de proporción directa o constante de proporcionalidad. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Entonces, siempre en la proporción directa yo divido entre esos dos valores para encontrar esa constante. Normalmente esa constante es como el precio unitario. Ya en el caso del negocio, si yo quisiera ver los costos o el valor unitario, el valor de la utilidad o del ingreso de una función, voy viendo esas variables. Entonces, como vemos, eso también podemos explicarlo con base a la proporción directa, con los valores unitarios, como lo explicaba anteriormente. También, cuando esto ocurre, es decir, cuando al aumentar la variable x también aumenta la y, los cocientes respectivos siempre son los mismos, o sea, las divisiones siempre dan la misma respuesta, diremos que las variables son directamente proporcionales. ¿Ya? Entonces, cada vez que alguien hable de directamente proporcional, simplemente es cuando realizamos la división entre la razón. ¿Ya? Concretamente, ¿cómo lo podemos graficar? Una proporción directa siempre es de esta manera. Entonces, por ejemplo, vamos a graficar esa tabla con las x y la y. O sea, cuando elegimos el punto x2 le corresponde un y3. Cuando elegimos el x3 le corresponde un y4,5. Si elegimos el punto, en este caso el x5, nos corresponde un 7.5. Después un x6 nos corresponde un 9. Y obviamente al 7, cuando la x vale 7, a la y le corresponde el 10,5. Y obviamente al x8 le corresponde un 12. Entonces, en este caso, para esta gráfica, vamos a darnos cuenta que siempre los va a tocar una línea recta. Entonces, siempre cuando nos toca una línea recta que parte del origen, que parte en el punto 0.0, que esa recta puede ser más levantada o menos levantada, vamos a tener una proporción directa, que es una de las variables clásicas que uno conoce en la parte geométrica, que es la línea recta. ¿Ya? Entonces, una gráfica, línea recta, siempre es variable de proporción directa. ¿Ya? Eso lo deben tener claro. No hay ninguna otra gráfica para proporción directa. ¿Ya? Es la única forma que siempre van a dibujar. Obviamente, más levantado o menos levantado, pero la forma es la misma. Podemos concluir que la gráfica de proporción directa es una línea recta que pasa por el origen, o sea, pasa por el punto 0,0. En cambio, la proporción inversa, tenemos la siguiente tabla. Por ejemplo, me fijo en la tabla, tengo la variable x y la variable y a medida que la variable x sube, la variable y baja. Entonces se comportan de manera inversa. Ejemplo más clásico es como cuando alguien, los típicos ejercicios de colegio, tantos trabajadores se demoran tantos días en resolver, en construir una casa. ¿Qué pasaría si construyeran una casa bajo las mismas condiciones y trajéramos más trabajadores? Obviamente se van a demorar menos días. Entonces, la variable trabajadora aumentaría, pero la variable de tiempo disminuye. Entonces, ahí tenemos una proporción inversa. La proporción inversa, como les comentaba recién, la que aumenta y la y disminuye, pero para comprobar que sea inversa, tenemos que efectuar los productos. O sea, si yo multiplico en este caso 4 por 2, me dio 8, por lo tanto si multiplico el 2 por el 4 también tiene que dar 8, si multiplicamos el 5 por el 1.6 también dio 8, si multiplicamos 1 por 8 también da 8, el 0.8 por 10 también da 8 y el 0,5 por 16 también da 8. O sea, en la proporción inversa, el resultado de la multiplicación siempre es la misma. En la directa, el resultado de la división era el mismo. En este caso, en la inversa, la multiplicación es la misma. Entonces siempre se tiene un valor constante, que también obviamente lo vamos a llamar constante de proporcionalidad. Cuando esto ocurre, si el valor de x aumenta y la y disminuye, los productos entre los respectivos valores siempre es el mismo. Diremos que son variables de inversamente proporcionales. Y a los productos se le llama constante de proporcionalidad. Siempre le llamamos constante, tanto para la división o para la multiplicación. La única diferencia es que uno es para una proporción directa y el otro para una proporción directa. Eso deben tenerlo en cuenta. Una gráfica de proporción inversa. ¿Cómo grafico una proporción inversa?
En este caso, por ejemplo, cuando tenemos los valores que están acá, en este caso de esta tabla, si la x vale 2, la y vale 4. Ahí tenemos el punto. Cuando la x valga 4, la y vale 2. Entonces tenemos otro punto. Cuando la x equivale a 5, la y vale 1.6. Y cuando la x vale 8, la y vale 1. Cuando la x vale 10, 0.8 la y, en este caso para el ejercicio. Y lo que vamos a tener es una curva. ¿Ya? En este caso esta curva siempre es de la misma manera. Ya no cambia la forma. Siempre va a ir como decayendo, así como una especie de inclinación. ¿Ya? No va a ir subiendo, va a ir inclinándose. ¿Ya? Es para que sea proporción inversa. Podemos concluir con la proporción inversa, que la gráfica de la proporción inversa es una curva llamada hipérbola con ejes en la asíntota. Eso es como la definición geométrica. ¿Ya? ¿Cómo resolver un problema relativo a proporciones? Ya normalmente uno espera que el profe le diga este es directo, este inverso, este directo y este inverso, entonces uno se va guiando, pero la idea no es eso, la idea es que yo vea el problema y yo mismo me vaya dando cuenta cuándo es directa, cuándo es inverso. Entonces para eso vamos a resolver esos problemas. Primero, lo que hay que hacer siempre es leer comprensivamente el problema, identificar los datos relevantes. Ya eso deben tenerlo bastante claro. Entonces no puedo llegar a resolver un problema sin haberlo leído. Segundo, anotar los datos en columnas, del modo que cada columna posee el mismo tipo de datos. O sea, todo lo que es dinero en una columna, todo lo que es la cantidad de productos que yo compro en otra, todos los trabajadores en otra, todos los días en otra columna, así sucesivamente. De tal manera que me ayude a trabajar y a relacionar bien los problemas. Y representar una X, el valor que yo no conozco, o con la letra que ustedes desean. Y también determinar después si es una proporción directa o inversa para trabajarlo. Luego de eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Si los datos están relacionados directamente, planteamos la proporción como está lista y si no, lo vamos a plantear la proporción en forma inversa. ¿Ya? Lo vamos a hacer de la siguiente manera con dos ejemplos más fáciles. Como ejemplo 1, tenemos lo siguiente. Tenemos doña Juanita que el sábado ella siempre se levanta temprano, pero en este caso se levantó temprano y a las 9 de la mañana estaba camino a la feria con su amiga Marta. Doña Juanita, entre otras cosas, compró 3 kilos y medio de limones. ¿Ya? Entonces compró 3 kilos y medio de limones y gastó 980. Entonces la pregunta es, ¿cuánto pagó la señora Marta si compró 3 kilos de los mismos limones? Entonces en este caso, las variables que están relacionadas son lo que compraron, 3 kilos y medio de limones, que fue lo que compró la señora Juanita, y el dinero que pagó, que son los 980. Y también tenemos como dato los 3 kilos de limones que pagó la señora Marta. Entonces, las variables involucradas son kilos y dinero. Con lo anterior, vamos a completar una tabla, realizamos una tabla, colocamos kilos y dinero. O sea, a medida que compramos menos kilos de limones, en este caso como compró menos kilos la señora Marta, va a pagar menos de lo que pagó la señora Juanita. Entonces yo podría decir que es una proporción directa, porque ambas variables bajaron. Entonces menos kilos de limones, menos pago. Es bastante claro lo que ocurre. Como es una proporción directa, ¿cómo se resuelve una proporción directa cuando tengo la incógnita? En este caso la incógnita es x. Y acá simplemente realizamos una multiplicación cruzada y dividimos obviamente con el número que esté cruzado a la incógnita. En este caso multiplicamos el 3 por el 980 y lo dividimos por 3,5. A multiplicar 980 por 3 dividido por 3,5, eso es 2940 partido por 3,5. Si yo no sé dividir con decimales, yo podría convertir ese 2940 en 29.400 y dividirlo 35. Pero si no me molesta trabajar con calculadora, con ese resultado que yo note, 980 por 3 dividido 3,5 y directamente lo anoto en mi calculadora, no habría problema, no me ahorraría todo ese paso. Y encontraría en este caso que el valor que pagó la señora Marta por los 3 kilos de limones serían 840 pesos. Entonces, con eso nos percatamos que se cumple lo que habíamos predicho, que como es proporción directa, si compró menos limones, obviamente va a pagar menos plata, en este caso. Otro ejemplo, por decirles, ¿qué pasaría si habláramos de una proporción inversa, como ejemplo? ¿Ya? Entonces tenemos a Carlos y Daniel, que están pintando un dormitorio.
Cuando se termina se demoraron 6 horas. 6 horas exactas. Entonces se pone a pensar. Carlos le preguntó a Daniel, ¿cuánto habríamos demorado si nos hubiera ayudado a nuestro amigo Esteban? Entonces uno dice, si hubieran sido, son dos amigos, se demoraron 6 horas. ¿Qué pasa si hubiera invitado otro más? Obviamente se demorarían menos. Entonces ahí hablamos de una proporción inversa, como lo había mencionado al principio. Porque más trabajadores, o en este caso más personas trabajando, menos tiempo demora. De tal manera que las variables que vamos a trabajar son el número de personas y el tiempo que demora. Con lo anterior, realizamos la tabla, número de personas, dos personas 6 horas en el tiempo, 3 personas X horas. De tal manera que más personas, las personas aumentan, el tiempo disminuye. Eso me va indicando las flechas que están al costado. Por lo tanto, es una proporción inversa, como lo había explicado anteriormente. Pero ¿cómo se desarrolla una proporción inversa? ¿Cómo se calcula? Entonces, ¿por qué la mayoría diría, se multiplica cruzado? Multiplicaría 3 por 6 y lo dividirse por 2. 3 por 6 son 18, al dividirlo por 2 son 9. Entonces tendría 9 horas. O sea, si dos personas se demoraron 6 horas, 3 personas deberían demorarse 9. Eso sería real siempre y cuando hubiera sido directo, pero era inverso. Se supone que si invitamos a una persona más es para que, o pensamos que hubiera invitado a una persona más, es para demorarnos menos tiempo. Por lo cual, acá lo que realizamos es lo siguiente. Hacemos una pequeña inversión. O sea, invertimos los valores. En este caso, invertimos el X con el 6. El X pasa hacia arriba, el 6 se queda abajo. Entonces, al momento de invertirlo, simplemente ahora multiplicamos como lo habíamos hecho anteriormente. O sea, multiplicamos el 6 con el 2 y el que está cruzado a la incógnita, que es el 3, lo dividimos. Entonces, multiplicar 6 por 2 por 3, partido por 3 nos da la solución. 6 por 2 son 12, partido por 3 son 4. O sea, si hubieran invitado en este caso al amigo Esteban a trabajar con ellos, se hubieran demorado 4 horas y no las 6 horas que ellos estuvieron trabajando. Entonces, ahí tenemos el concepto de proporción directa y proporción inversa. Vamos a terminar nuestra clase más que nada con un ejemplo de proporción directa, ya que la otra parte es la proporción inversa, la vamos a ver el día de mañana, o sea, la próxima clase. Ejemplo, chicos, tenemos el siguiente ejercicio. Dice, el pago por el consumo de electricidad es proporcional a la electricidad que se ocupa mensualmente. Esta situación está reflejada en el siguiente gráfico. Entonces, el gráfico que tenemos ahí, ¿ya? Este ejercicio, por si acaso, se encuentra en el ambiente de aprendizaje, es el AOL 05. Entonces, tenemos ese gráfico y nos están preguntando cuál es la constante de proporcionalidad. También nos preguntan si una familia consume 190 kilowatts, ¿cuánto va a pagar al mes? Si pagó 21.227, ¿cuántos kilowatts consumió? Observaciones redondean la respuesta, en este caso. Entonces, como el problema no lo indican números, pero sí el gráfico nos indica los números, entonces yo voy a decir que mi variable kilowatt es la variable que está acá abajo y la variable peso es la que está acá arriba. Incluso me lo están indicando, pero yo lo voy a anotar ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque supone que a mayor cantidad de kilowatts que consumen, más van a pagar. Por lo tanto, en este caso, si alguien consume 4 kilowatts, va a pagar 80 pesos. Entonces 4 kilowatts, 80 pesos. Vamos a ir cargando bien. Luego, vamos a anotar aquí una tablita para ver los kilowatts y los pesos. Kilowatts y el dinero. Entonces, 4 kilowatts, 80 pesos. Y por último, vamos a elegir otro punto, aprovechando que están ahí bien marcados. Vamos a elegir cuando alguien consuma, voy viendo los valores, 8 kilowatts, que es el valor que está acá abajo. 8 kilowatts, paga, disculpe, 160 pesos. Por lo tanto, mi valor al ejercicio sería lo siguiente. Determina el valor de la constante. ¿Cómo se calcula la constante? En este caso, que es proporcionalidad directa. Se hace dividiendo. Entonces voy a dividir cualquiera de los dos. Da lo mismo cualquiera que lo ocupe. O sea, me refiero a que puedo ocupar este par de datos, que es el 4 con el 80, o puedo ocupar el caso del 8 con el 160. Ya soy libre de ocupar cualquiera porque yo me doy cuenta que es proporción directa porque es una recta. Entonces voy a elegir el 4 con el 80. O sea, si digo 80 partido por 4, eso me da un total de 20 pesos. O sea,
la constante sería 20 pesos. O sea, por cada kilowatt en verdad que se consuma, eso va a aumentar 20 pesos. Eso me refiero a la constante de proporcionalidad. 20 pesos. Si una familia consume 190 kilowatts de electricidad al mes, ¿cuánto es lo que debe cancelar? Pues alguien podría decir, 190 por 20. Estaría bien, no habría problema. Pero si alguien quiere hacer la tabla, también sería interesante poder hacerlo, porque él diría los kilowatts, el dinero. Entonces, comparamos. Consumo 4, pagué 80 pesos, por lo tanto, si consumo 190, no sé cuánto lo puedo hacer. Si alguien hubiera dicho, profe, ¿se puede hacer con el 8 y el 160? Sí, no hay problema. Pero en este caso lo escribí con el 4 y el 80, que era más sencillo, más fácil. Eran números más chicos. Entonces despejamos la X, la dejamos ahí y multiplicamos. 80 por 190 y lo dividimos en 4. Y ahí vamos a tener obviamente el precio que se pagó por haber consumido esa cantidad de kilowatts. Entonces, ocupando nuestra calculadora, entonces yo anotaría 80, lo multiplicamos por 190 y lo dividimos por 4. Eso nos da un total de 3.800 pesos. O sea, la persona, o en este caso la familia que consumió 190 kilowatts, pagaría 3.800 pesos. Eso sería la solución. Entonces, si alguien dice, no, hubiera multiplicado 20 por 190, igual me da 3.800, también está correcto. No hay problema. En el caso de la familia que durante un mes pagó 21.227, pero no sabemos cuántos kilowatts consumió, también realizamos la tabla, kilowatt el dinero. Voy a elegir dos valores para comparar, el 4 con el 80 igual lo voy a elegir. Y voy a decir que 4 kilowatts pagó 80 pesos. No sé cuánto consumo, no sé cuántos kilowatts consumió, pero sé que pagaron 21.227. Por lo tanto, vamos a despejar acá. Vamos a escribir X va a ser igual a la multiplicación cruzada de 4 por los 21.227 y los vamos a dividir en 80 pesos. Al hacer la división de este ejercicio, vamos a anotar que es 4 por 21.227 y lo vamos a dividir en 80. Medio en decimal, lo voy a convertir en, disculpe, en fracción, lo voy a convertir en decimal, me dio un total de 1061. Y lo vamos a redondear, 1061 no, porque es 1061.25, pero también lo podemos dejar ahí, 1061.25, o simplemente 1061 si lo redondeamos. O sea, 1061 kilowatts al pagar 21.227 pesos. ¿Ya? Esos son los kilowatts que se consumieron. Entonces, eso es lo que teníamos previsto para nuestra clase del día de hoy. La próxima clase, en este caso el viernes 23, vamos a continuar. Voy a hacer un ejercicio de proporción inversa y obviamente explicarlo unas actividades que tienen que realizar en grupo. ¿Ya? Con eso vamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Espero que esté muy bien.